Buenas a todos. Este va a ser el curso online que se va a realizar próximamente, cuyo título es el que veis a continuación, Sistemas eléctricos y de control de aerogeneradores. ¿Vale? Primero de todo me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Cubero Cardemil y voy a ser el que va a realizar dicho curso. Como veis aquí, mi experiencia principalmente ha sido en el sector de las energías renovables durante más de 10 años. He liderado proyectos en diferentes países, de diferente índole, además, el proyecto. Y, bueno, debido a la experiencia multidisciplinar en puestas en marcha de prototipos, tengo bagaje en los campos eléctricos, electrónicos y automáticos. Actualmente estoy desarrollando labores de freelance y desarrollo de diferentes tareas, como es la formación de energías renovables, principalmente eólica y solar. Realizo proyectos llave en mano, ensayos y validación de prototipos principalmente. También hago automatización de procesos, principalmente también es trabajo sobre control de potencia reactiva para parques eólicos y colaboro además con diversas empresas en proyectos de I+D. Muy bien. En esta presentación vais a tener un link directo hacia la información del curso online, ¿vale? Un poquito más concreta. Y, bueno, esta grabación se va a realizar para que el alumno pueda tener más información a la hora de valorar la opción de realizar el curso, ¿vale? El curso en sí va a constar de los siguientes campos. Principios de generación eléctrica a través de energía eólica. Veremos cuáles son los principios de generación, ¿vale? En base a la entrada de aire, cómo vamos a obtener la potencia eléctrica de salida hacia la red. También se verán los sistemas de control hidráulicos y mecánicos en aerogeneradores. Hablaremos sobre los principios básicos de funcionamiento. El siguiente punto será los sistemas eléctricos en los aerogeneradores. Analizaremos los diferentes componentes que están integrados en los aerogeneradores. Analizaremos también el funcionamiento de los mismos y posteriormente hablaremos, que es el grueso de este curso, en los sistemas de control de aerogeneradores. Vamos a tratar sobre diferentes topologías de convertidores, topologías de aerogeneradores, el control de potencia activa y reactiva y el control o la sincronización con la red eléctrica, algo fundamental a la hora de conocer el control. Y, por último, hablaremos sobre las comunicaciones y el telecontrol en parques eólicos, poniendo ejemplos de escadas, analizando diferentes maneras de obtener la información y con algunos ejemplos reales. Muy bien. El curso se va a distribuir en 5 temáticas referenciadas en lo que acabamos de comentar y, como veis aquí, va a ser un epígrafe por semana, ¿vale? Vamos a empezar, como he comentado, con la introducción y terminaremos con la monitorización y telecontrol de parques eólicos, ¿vale? A continuación, voy a realizar una breve presentación de cada uno de los puntos que hago referencia en el contenido, ¿vale? Para que veáis un poco el ejemplo y la metodología de estudio y de enseñanza en base a estas diapositivas. En la primera fase, la primera semana, trataremos sobre la introducción a los fundamentos de energía eólica, en los que creo que todos y cada uno de los que vayáis a optar a realizar el curso debéis profundizar y tener conocimientos básicos de cómo funciona una máquina. Es decir, cómo a través del viento, de la entrada de viento a la turbina, obtenemos potencia eléctrica de salida a red, ¿vale? Hablaremos de la eficiencia, de una serie de parámetros importantes para poder obtener la potencia eléctrica de salida y veremos a continuación también, como ejemplo, uno de los parámetros importantes en la generación eléctrica, como es el viento, el área de barrido y el coeficiente de potencia. Trataremos sobre estas fórmulas, analizaremos todos y cada uno de los elementos y pondremos ejemplos reales de curvas de potencia de máquinas, analizando qué ventajas e inconvenientes tienen. A continuación, en la siguiente semana veremos los elementos mecánicos e hidráulicos, ¿vale? Y cuáles son, en este caso, como ejemplo, pongo los elementos mecánicos principales, ¿no? Vemos que tenemos la multiplicadora, el freno del rotor, el pitch, que realiza el control de potencia, el yaw, que es el sistema de orientación, el eje lento, que está asociado al buje,
¿vale? El eje rápido, que es el que va conectado al generador a través del cardan, el propio generador eléctrico, veremos qué tipos de generadores hay, cuál es su contenido, ¿vale? Y el buje y las palas, ¿vale? Esto ya se desarrollará más detenidamente todos y cada uno de los elementos, se expondrá cómo funciona, se verán ejemplos de máquinas actuales y demás hojas, incluso veremos características técnicas. Con respecto a la parte mecánica, también he querido reseñar aquí cuál es uno de los elementos importantísimos de la parte mecánica, que también incluso están asociados a la parte hidráulica en función del actuador que se utilice para ello, para poder mover la pala. Como veis aquí, se hace referencia al control del pitch. ¿Qué es lo que realiza el control del pitch? Bueno, pues actúa sobre el ángulo de ataque de las palas para regular la potencia eléctrica. En función de la regulación del ángulo de ataque, así tendremos más o menos potencia, ¿vale? Eso ya lo veremos en el curso. ¿Qué funciones tiene esto? Limitar la potencia máxima de la máquina, es decir, a partir de una determinada velocidad de viento, limitamos la máquina a potencia nominal gracias al pitch, ¿vale? Al control del pitch. También actúa como freno aerodinámico. Podemos frenar el aerogenerador llevándonos la pala a 0 grados, ¿vale? A la posición de bandera, que se dice. Y hablaremos, como os he comentado antes, del pitch hidráulico que se realiza a través de válvulas o el pitch eléctrico, que como fuente de energía para poder realizar el movimiento se realiza a través de baterías, ¿vale? En el ejemplo que veis aquí es un pitch eléctrico, ¿vale? Tiene unas reductoras que son las que realizan el movimiento. Con respecto a otro ejemplo de un sistema mecánico, tenemos el sistema de orientación, ¿no? El yaw system, que lo que realiza es la búsqueda continua de la orientación de la turbina. Se pone de manera directa al viento, ¿vale? ¿Cómo se realiza? A través de reductoras también. Para poder mover la base de la nacelle, se utilizan reductoras y además, en función del tipo de máquina, se utilizarán 4, 8, incluso 12, ¿vale? También el sistema de orientación utiliza la veleta o el sónico para los aerogeneradores más modernos para orientar. También hablaremos de cómo funciona la veleta, qué elementos o qué variables se usan para poder realizar la orientación a derecha o a izquierda. Y por último, el freno. El freno hidráulico, el freno que es hidráulico es el freno del yaw, que realiza una vez que la máquina queda orientada, actúa el freno hidráulico sobre la nacelle para fijar la misma sobre la torre. Aquí tenéis un ejemplo de un diagrama hidráulico que también analizaremos con los diferentes elementos, como veis aquí. Esto precisamente es el freno del rotor de una máquina asíncrona de velocidad fija, que en este caso no tiene control de pitch, ¿vale? Como veis aquí, tiene cargadores, o sea, tiene válvulas, acumuladores de presión, ya veremos para qué, válvulas antirretorno, válvulas de regulación de presión, el tándem motor-bomba, filtros, válvulas para poder cambiar la dirección, el sentido del flujo hidráulico y, por último, el actuador de simple efecto, como veis aquí, que realiza el movimiento para frenar o liberar la máquina. Al respecto al siguiente tema, que sería la electricidad aplicada en aerogeneradores, que veríamos en la semana 3, vamos a tratar sobre los diferentes elementos que veis a continuación. El convertidor de potencia, que normalmente es un back-to-back, que eso implica tener un convertidor de alterna continua y de continua alterna. Ya veremos el porqué. Generadores eléctricos, transformadores de salida, analizaremos los transformadores, diferentes configuraciones, diferentes niveles de tensión. También veremos cuadros eléctricos de control del top, que son sistemas que normalmente van a través de comunicaciones hacia el ground para transmitir toda la información de la nacelle. También veremos el cuadro eléctrico ground, propiamente dicho, que es un cuadro, digamos, básico, con una serie de interruptores para poder cortar la alimentación. Y por último, trataremos también sobre celdas de protección de alta tensión, ¿vale? Y veremos ciertos parámetros importantes a la hora de saber calibrar una celda, ¿no? La protección de una celda. En este mismo tema, en la parte eléctrica aplicada a los generadores, hablaremos sobre los convertidores de potencia, cómo regular potencia activa, reactiva,
qué funcionalidades se dan en estos convertidores, qué topologías se utilizan, ciertos elementos como son los IGBTs, que son dispositivos de electrónica de potencia para conmutar a alta frecuencia y poder generar una tensión ideal a la salida, ya veremos cómo. Más electricidad aplicada a aerogeneradores, hablaremos de máquinas, de qué tipo de máquinas hay en el mercado, las topologías, con los convertidores asociados, los transformadores, si tienen doble alimentación como es esta, si tienen una alimentación única como la full converter, qué frecuencias se trabajan en ellas. Y pasaremos a la cuarta semana, que es la referente al control de aerogeneradores, en la que se va a tratar los tipos de control que se utilizan actualmente en las máquinas. Veremos también lo que se realizaba años atrás en las máquinas más antiguas, que también utilizaban una serie de controles, principalmente para el arranque de la máquina. Veremos también en la parte de control, una vez ya entendido cómo funciona un convertidor, veremos cómo se regula esa potencia activa y reactiva generada por el convertidor y veremos y analizaremos comportamientos estáticos de un parque eólico, como veis en este slide. Por último, en la última semana, en la semana 5, analizaremos la monitorización en parques eólicos y principalmente nos vamos a parar en hablar de controladores de planta, que son sistemas que controlan las turbinas desde la subestación y regulan la potencia en función de ciertas consignas que se le puedan mandar del operador de red y analizaremos también diferentes sistemas de comunicaciones y veremos ejemplos de escalas. Ya por último, comentaros la planificación del curso. Es un curso de un total de 60 horas, 100% online, que empezará en mayo. El inicio será el 18 de mayo y la finalización el 29 de junio. ¿Vale? Como os he comentado, serán 5 webinars que se realizarán los viernes de cada semana a las 7 de la tarde. ¿Para qué? Para afianzar conceptos y solventar dudas. Analizaremos en conjunto lo que habéis ido estudiando durante la semana para tratar de resolveros las dudas y que tengamos un aprendizaje muy concreto de lo que se va a realizar. Las presentaciones se enviarán una semana antes de la realización del webinar en formato PDF y a mayores se realizará una autoevaluación por cada tema y finalmente una evaluación final para poder realizar la entrega de diplomas y poder obtener esa acreditación de haber realizado el curso online de generación eléctrica en fuentes renovables. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado y quedamos a la espera de cualquier consulta.